Buenas tardes, amados hermanos. Bien, una vez más, un jueves más, estamos reunidos gracias a nuestro Señor Jesucristo que nos ha traído y nos ha reunido por este medio. Esta semana nos toca ver la sección de Marcos 15 del 21 al 47, terminando el capítulo 15. Pero antes nuestra hermanita Patti creo que nos va a dar los 5 minutos. ¿Es así, hermanita? Sí, hermano. Perfecto. Antes de empezar, pues entonces la escuchamos, hermanita. Bueno, muy bien. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. La clase anterior vimos por tema el mundo frente a la verdad, Marcos 15, del 1 al 20. Y veíamos como la primera parte, aquí en la Biblia me llama la atención que dice Jesús ante Pilato como el encabezado, pero nosotros vemos que es Pilato frente a Jesús, ¿verdad? Y estábamos viendo en esta parte donde pues, los principales sacerdotes y los ancianos con los escribas, todo el concilio, pues ya entregan a Jesús a Pilato, ¿verdad? Pero pues Pilato empieza a cuestionar a Jesús y le dice, ¿eres tú rey de los judíos? Y Jesús le contesta, pues tú lo dices, ¿verdad? Y vemos que es toda esta parte donde empieza a cuestionar Pilato, pues no encuentra él nada malo, ¿verdad? Pero los sacerdotes, todos estaban, seguían acusándolo, le volvían a decir, y pues Pilato le volvía a decir, ¿verdad? Nada responde, mira cuántas cosas te acusan. Y lo que vemos aquí, pues es que realmente en Juan dice Jesús que ha venido para dar testimonio a la verdad. Y vemos también en una parte donde Pilato le dice, ¿qué es la verdad? Pues más bien la pregunta sería, ¿quién es la verdad? ¿Verdad? Vemos que en Juan 8:32 le dice Jesús a los judíos que habían creído en él, que conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y estaba hablando del mismo. Y también en Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, aquí mismo Jesús dice, pues era la verdad. Y Pilato estaba enfrente a la verdad. Y quizás vemos aquí, pues él, de alguna parte, su conciencia, su razonamiento, quizás le decía, pues no, pues yo no encuentro nada malo en ti, ¿verdad? No encuentro nada malo en él y pues mejor vamos lo voy a castigar, pero vamos a soltarlo, ¿verdad? Y seguían insistiendo los demás en que no, en que lo castigaran. Entonces, pues vemos que estaban ahí en un día de fiesta y siempre en esa parte, en ese día de la Pascua, pues acostumbraban a soltar a un preso y el pueblo pues es el que lo pedía. Me llama la atención, ¿no? Que el pueblo lo pide y él siendo gobernante pues les hace caso, ¿verdad? Y pues vemos aquí que estaba Barrabás, pues que sí era realmente un criminal porque había cometido homicidio, era un revoltoso, ¿verdad? Y pues él estaba ahí encarcelado, pero la multitud decía pues que soltasen a Barrabás, ¿verdad? Y que aprendieran a Jesús. Y otra vez les vuelve a insistir Pilato, yo creo que él estaba no queriendo hacerlo, y les dice, ¿quieres que os suelte al rey de los judíos? Pero porque dice que él sabía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes, ¿verdad? Pues aquí, pues, ¿qué parte es esta de la envidia, no? Es algo tremendo que puede llevar a grandes y horribles consecuencias. Pero pues los sacerdotes seguían
dice, la autoridad que tienes es viene del cielo. Y Jesús sabía que como ya estaba escrito que así iba a ser, pues por eso es que se dieron todas las cosas, porque también en otra parte les dice, si no ya mis discípulos, mis siervos ya estuvieran peleando por mí, pero todos vemos que en capítulos anteriores que todos le abandonaron, ¿verdad? Y sabíamos que esto era parte del plan de salvación de Dios para nosotros, que Jesús muriera en la cruz, ¿verdad? Entonces, vemos aquí qué tan fuerte es que pues Pilato se dejó llevar pues por el mundo, ¿verdad? No haciendo caso a realmente a lo que él sentía. Vemos en otras partes también de la palabra que hasta la misma esposa le decía pues, no, que ella había tenido un sueño y que pues que no, que él era inocente, ¿verdad? Que lo soltara. Sin embargo, se vio muy presionado y al final de cuentas pues hizo lo que la gente quiso. Y eso nos puede pasar también a nosotros, que muchas veces nosotros podemos estar en la palabra, podemos estar, y a veces en momento de toma de decisiones pues nos dejamos llevar por otras situaciones, por circunstancias, por lo que nos dicen otras personas, y no vamos a la palabra, y pues eso trae pues, graves consecuencias, ¿verdad? Ya aquí, pues como dice que Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús. O sea, aquí Pilato pues sentencia a muerte a Jesús para que fuese crucificado. Y luego vemos cómo cuando ya se lo llevan los soldados, inclusive hay una parte donde habla, creo era en Lucas, en el Evangelio de Lucas, donde dice que antes de esto se lo llevan a Herodes, porque Pilato le dice, no, pues si él es Galileo, pues llévenselo a Herodes. Y Herodes, pues bueno, lo recibe como bien y le empieza también a cuestionar, pero Jesús no decía nada. Y pues Herodes, pues como enojado, los entrega a los soldados, le siguen, pues haciendo una de cosas horribles, ¿verdad? Golpeándolo, le ponen la corona de espinas, le llaman, sálvate a ti mismo, salve rey de los judíos, y empiezan a burlarse, ¿no? A escarnecerlo, y no sabemos qué tantas cosas más horribles que pasó nuestro Señor Jesucristo porque tenía que hacerlo para morir por nosotros en esta cruz. Entonces, aquí en el objetivo de esta parte dice que tenemos que observar las dos únicas alternativas que tenemos, ¿verdad? Como humanos representadas en Pilato cuando se enfrentan la verdad. Y aquí pues o le das la espalda o te rindes a él. ¿Sí? Y pues tenemos que reconocerle y rendirnos a él porque pues sin él nada podemos más hacer. La verdad es Jesucristo. Así es. Muchas gracias, hermanita. Muchas gracias. Amén. Por su repaso, estuvo muy completo. Sí, qué increíble. Y vaya que lo que hemos estado viendo en Marcos, creo que lo ha comentado el pastor, de hecho, que Marcos no relata con más detalle lo que lo lastimaron físicamente. En otros evangelios sí está más marcado, con más descripción cuando lo lastiman físicamente. Aquí está muy muy marcado el escarnio, ¿verdad? Que se burlan, claro, también dice que lo golpean y todo, pero no está muy descrito, ¿verdad? Pero todas esas cosas, todo lo que le escarnecían, hablando de Marcos, todas las cosas que le decían, a mí me llama mucho la atención de que la tolerancia de mi Señor,
porque cuando a uno lo culpan o le dicen algo que te dicen que algo no puedes hacer, cuando lo puedes hacer, tú lo quieres demostrar. Lo primero que quieres hacer es demostrar lo que verdaderamente puedes, ¿verdad? Y vaya que podía. Vaya que mi Señor podía hacer todo de lo que lo escarnecían, o sea, e inclusive bájate de la cruz. Por supuesto que podía bajarse, pero pues tenía que cumplirlo para que esto se cumpliese, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a continuar este hermoso relato del Evangelio de Marcos y vamos a continuar con los versículos del 21 al 47. Vamos a utilizar la misma dinámica que siempre y misma situación. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, los que estamos aquí pues levantamos la mano, los que estamos allá pues nomás abrimos el micrófono y hacemos el comentario, ¿sale? Aún y que me vean que agarre vuelo, porque a veces agarro vuelo y ustedes interrúmpanme, ¿verdad? Ya saben. Bueno, vamos a darle sin más. Jesús y los últimos privilegiados. Ese es el tema que nos compete esta semana. Vamos a continuar. Jesús y los últimos privilegiados. Marcos 15 del 21 al 47. Y vamos a ver en todo este proceso quiénes son estos últimos privilegiados. Y pues ya saben, ¿no? O sea, si leemos la escritura y lo vemos como una excepcional historia, conmovedora historia y hermosas situaciones que pasaron en torno alrededor de nuestro Señor y Salvador, no es el objetivo de la escritura, ¿verdad? El objetivo de la escritura es verme reflejado en los participantes de ella, como de esa historia, me refiero, de esa historia como en mi vida, ¿verdad? O sea, que me refleje a mi vida, que me confronte, que me revele qué está pasando, cómo ha sucedido, qué ha pasado en mi vida en algunos casos, ¿no? Muy bien, pues vamos a darle objetivo. Tenemos un objetivo ahí y el objetivo es gozarnos al podernos identificar por la gracia de nuestro Dios con aquellos últimos privilegiados. O sea, esa es otra, o sea, si nos podemos identificar, pues gózate porque es gracia, solamente es gracia de Dios que te puedas identificar con aquellos que en los últimos momentos de vida de nuestro Señor, de nuestro Creador aquí en la tierra, pudieron recibir esa chispa de vida, ese aliento de vida para nacer de nuevo, lo que un día Jesús con su propia boca le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo. O sea, si no, no puedes ni siquiera ver el reino de los cielos, mucho menos entrar, ¿verdad? Entonces vamos para adelante. Versículo a memorizar. Dice: y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Bueno, y pues es el versículo 39, 15-39, versículo a memorizar. Y este centurión precisamente es uno de los privilegiados, ¿verdad? Pero ahorita lo vamos a analizar. Vamos dándole. Voy a iniciar leyendo Marcos 15, 21. 15, 21. Dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que llevase la cruz. Bueno, yo lo primero que quiero recalcar aquí es que, bueno, esta persona venía del campo. O sea, pues a lo mejor sabía que había una revuelta, que había esto y lo otro, pero pues venía y él, a lo que me refiero, a lo que nos hace mostrar la escritura, es que
Él no venía buscando nada, sino simplemente venía pasando, venía del campo y se topó con el sufrimiento, el escarnio, el padecimiento de su Señor, ¿verdad? Él no venía pensando en esto y le obligaron a cargar la cruz. Entonces, no hay qué decir, pero digo, o sea, no hay cómo decirlo. Sí, hay veces que te llevan a la fuerza, digo, porque pues hay jóvenes o hay niños, ¿verdad? Que bueno, pues los niños pues todavía tienen que ir con los papás, ¿verdad? Pero si hay jóvenes que de pronto te llevan a la fuerza a la iglesia o algo, uy, pues gózate porque te van a obligar que cargues la cruz y eso va a ser de bendición para tu vida, para el resto de tu vida y no solo para el resto de esta vida terrenal, lo que quede, ¿no? Sino la eterna, ¿no? Y estas cosas son así. Hermano, por decir, ahí, como dice, ¿verdad? Que él pasaba y lo obligaron, pero pienso yo que a lo mejor en ese momento, aunque lo hayan obligado, él como quiera obedeció. Y me imagino que, por decir, uno como ya persona adulta, cuando te invitan y pues no es obligado, va uno, ¿verdad? Pero creo que yo me acuerdo mucho cuando vimos Mateo, cuando se sientan en la mesa y entonces le dicen que de ahí ellos cada uno tenía su función, pero al momento de levantarse ellos ya fueron diferentes. Y pienso yo que nosotros, por decir, vamos a la iglesia o venimos a la célula, o al menos yo en estos tiempos, a veces tengo la mirada más allá afuera que dentro, y digo, bueno, ya es domingo y así. En la célula, ahorita le decía yo, no, pues quiero terminar, porque mañana. Y así dije, no. Primero estás tú y después el trabajo. Y No porque sin ti no tengo nada. ¿No? Y contigo tengo todo. Y llegué y como ni traigo el otro teléfono descargado porque tengo un programa. Entonces le dije, Sebastián, apúrate. Así como estás, vámonos. No, déjame bañarme. Entonces a veces somos obligados, pero en esa obediencia ahí es donde yo creo que Dios de una u otra manera nos extiende el amor, y en vez de, como dicen, de querer Él un mal para nosotros, ¿verdad? En su palabra lo dice, que Él quiere lo mejor para nosotros. Todas las cosas nos ayudan bien a los que amamos al Señor. De hecho, el pastor mismo ha comentado, o sea, y de repente lo va a oír porque eso lo sigue diciendo, o sea, es algo que ha dicho, y lo seguirá diciendo porque es algo que lo menciona, y dice que si él no fuese obligado a este compromiso que tiene con el Señor, él ya hubiera desertado. Y yo creo que todos, ¿no? O sea, de cierta manera todos tenemos algo ahí que ver con Simón de Cirene, ¿verdad? Yo ahorita dije lo de los jóvenes, digo, porque es algo que puede pasar y que pasa, ¿verdad? De que los papás se los llevan a fuerza a sus hijos, pero pues al final no sabes de qué manera le va a bendecir, ¿verdad? Exactamente, pero eso nos pasa a todos. Así, porque, por ejemplo, pues yo, estar preparando también la clase y todo, me hace no despegarme de mi Señor, y lo necesito todos los días y a cada momento, ¿verdad? Y es así, esto es así, o sea, es importante reconocer estos detalles, ¿verdad? Estos detalles que están plasmados en la Escritura, pero que habla de nuestra vida, ¿verdad?
con unos de una manera, con otros de otra, pero el enfoque va siendo siempre el mismo. Muy bien, entonces tenemos una preguntita ahí. ¿Qué sucedió a Simón de Cirene cuando pasaba? Le obligaron a que llevase la cruz. Es obvio que uno ya de adulto, y voy a entrecomillarlo mucho porque conociendo a mi Señor, o sea, observo que mi Señor pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Pero un ejemplo que me pasó a mí me invitaban a Semilla cuando recién llegué, mi patrón. Y entonces yo, pues al principio no, y luego después recapacité y casi puedo decirlo, o sea, ahorita viendo este versículo, o sea, puedo decirlo que casi fui a fuerza, porque dije yo, pues bueno, pues voy a ir para darle gusto, es mi patrón, ¿verdad? Pues para darle gusto, de cabo voy y ya, o sea, pues voy un día y ya, y se acabó. Ya le va a dejar. Pues sí, ya, me deja de decir, ¿verdad? Entonces casi fui a la fuerza, digámoslo así, nadie es obligado, ¿verdad? En ese sentido, más sin embargo, ya dije el versículo de mi Señor, conociéndolo ahora, por eso lo entrecomillo mucho. Y fui, y después de que fui ya no tuvieron que invitarme, o sea, yo ya quería ir. Entonces, pues de pronto me obligaron a llevar la cruz y pues me topé con la gracia y la misericordia del Señor, ¿verdad? Entonces así pasa, ¿no? Son ejemplos. Eres llamado a llevar el vituperio de Cristo. Eres llamado a llevar el vituperio de Cristo. Así. ¿En qué cita está bonito? ¿Qué cita es, amor? ¿Qué cita es? Es algo que pusiste, sí. Es Magdalena 2:33. Pero es apócrifo ese. Pues que, No, pues es que está por la escritura, pero sí, pues nomás lo pero, pusiste como comentario. Bueno, es que es el pastor. A eso somos llamados. A eso somos pastor llamados. con nuestro así. Eres llamado a llevar el vituperio de Hebreos 13. 13, 10, de 10 al 15, bueno, Hebreos Sí. 13, de 10 al 15. A ver. Hebreos 3. 3. No, pero no es. ¿No es? Yo tengo Pero sí está escrito eso, inclusive. O sea, Sí. no solo fuimos a vivir con él, sino a padecer con él. O sea, pues vaya, lo dice de muchas maneras, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor ese Hebreos. Yo también tengo una cita aquí, 13:10, pero no. Es 13, bueno, Aquí lo tengo, dice, tenemos un altar del cual no tienen derecho a comer los que sirven. No. A ver, dice aquí, sí, pues como dice, salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio. 13. Sí. Es el 13. 13 de Hebreos. Y en otras partes también dice que no solo fuimos llamados a... Sino también padecer por él. Sí, no padecer, exactamente. Padecer y así por él. Sí. en las bienaventuranzas también Sí. vienen 3. Pues es que es bienaventurado el que por mí es por mi causa os vituperen, Ajá. así es. Todas esas Yo cosas ese de de Mateo 5. vituperio no lo entendía muy bien, y yo me acuerdo que de la primera vez cuando yo lo escuché, ese versículo, era el hermano Carlos Vera, y siempre lo sacaba muy a memoria cada vez que la célula, y ya después con el tiempo pues ya poquito a poquito fui entendiendo qué significaba. Pues es todo lo que le hicieron, ¿verdad? Todo el escarnio, todo lo que hicieron contra él, ¿verdad? Dice, bienaventurados, estoy en las bienaventuranzas, me vine aquí a Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es
el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. 12. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y así sucesivamente, y está por todos lados, ¿no? O sea, es necesario padecer. Y Pablo también lo dijo de una u otra manera, que era necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos, ¿verdad? Sin más, seguimos al versículo 22. ¿Me ayudas, amor? 22 y 23. Y le llevaron a un lugar llamado Golgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Muy bien, lo llevaron a este lugar llamado Gólgota, que es lugar de la calavera, ¿verdad? Muy bien. Dice, ¿qué le dieron de beber cuando le llevaron al Gólgota? Vino mezclado con mirra. Vino mezclado con mirra. Vino mezclado con mirra. ¿Mas qué hizo él? No lo tomó. No lo tomó. No lo tomó. Ok. Muy bien, pues todo eso estaba escrito. Dice que, bueno, decían que esta mezcla de mirra con vino, era como un tipo de como sedante, algo así, como para adormecerte, como o sea, como tipo droga o algo así. Pero que estaba muy amargo. Ajá, sí, pero que era para mitigar el dolor y así, ¿no? Pero él no lo quiso tomar, ¿verdad? No. Quería ir en sus 5 sentidos Para saber qué estaba hasta el final, ¿verdad? Muy bien, versículo 24, ya contestamos, ¿verdad? Sí. Versículo 24. ¿Me ayudas, Magdalena? Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevaba cada uno. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le hicieron cuando le hubieron crucificado? Repartieron entre sí sus vestidos. Repartieron, así es, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para ver qué llevaría cada uno. Y el Salmo 22, 18, ya tenía escrito esa parte, y decía: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Todas esas cosas, y lo comentaba el pastor, ¿no? Esos detalles, pues no, Jesús no los podía acomodar, ¿verdad? Obviamente ocurrieron porque ya estaba escrito, y todo eso se iba manifestando con el único propósito de que se apuntase a que Él era el Mesías, ¿verdad? Que no había nadie más y más que Él. Ok, siguiente. Marcos 15 del 25 al 26. Leo, y dice así: era la hora tercera cuando le crucificaron, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Siempre escribían en una tabla así arriba de ahí de donde estaban ahí crucificados, la causa por la cual estaba ahí, ¿verdad? Y entonces ahí tenía el Rey de los Judíos. Dice la pregunta: ¿cuál era el título escrito de su causa?
el rey de los judíos. Sí, le acusaron de varias cosas, ¿lo recuerdan? Le acusaron de hacer revueltas, o sea, de que estaba alborotando a la gente, ¿verdad? Y luego de que decía que no pagaban impuestos, todo eso era mentira, ¿verdad? Que no pagaran impuestos al César, todas esas cosas. Y decían que se hacía rey, ¿verdad? Entonces, esa es la situación que le pusieron, pero no le pusieron que se hacía rey, sino le pusieron el rey de los judíos. O sea, lo declararon, ¿verdad? De hecho, en otro evangelio van los judíos, los sacerdotes a reclamarle a Pilatos, ¿verdad? De que por qué puso rey de los judíos, que pusiera, que él se dice, ¿verdad? Mas sin embargo él les dijo, lo que ya puse, se acabó. Entonces estaba declarado. Ahí estaba pues afirmando, ¿verdad? Que no había más, ¿verdad? Que él era. Bueno. Muy bien. Sigamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario, hermanos? Muy bien, sigamos. 27 y 28. ¿Me ayuda, hermanita, con esos? Okay. Crucificaron también con él a 2 ladrones, entre paréntesis bandidos, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Así es. ¿Qué quiere decir pecadores? Así es. Fue contado con ellos como si él hubiese sido, ¿verdad? Así que, ¿dónde estaba escrito? Ahí tenemos Isaías 53, 12. Antes de ir a las preguntitas, vamos a leerlo. Yo lo leo, Isaías 53, 12, y dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Ojo, no de todos, de muchos, y orado por los transgresores. Pues ahí está Isaías. ¿Qué sucedió cuando crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda? ¿Qué ocurrió en ese momento? ¿Se cumplió qué? Lo que ya estaba. Se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos, o sea, con los pecadores. O sea, todo se estaba cumpliendo de lo que estaba escrito, que nuestro Señor era el que había de venir, el Mesías. Y bueno, y aquí entre esos dos ahorita vamos a observar un poco al otro privilegiado, ¿verdad? Porque uno de ellos dos salió privilegiado, ¿verdad? Privilegiado. Ahorita lo checamos, ¿eh? Entonces continuamos. Recordemos que estas predicciones de la palabra de Dios que estaban ya escritas desde hace muchos años, ¿no? Esto de Isaías, 700 años antes de que viniera nuestro Señor. El Salmo con muchos años más todavía, casi 1000 por ahí. Escritos que tenían mucho tiempo y hablaban de quién era y cómo iban a ser las cosas, y así estaban sucediendo. Ok, muy bien. Seguimos, 29 y 30. 32. Hasta el 32. Bueno. Entonces ahorita del 29 32. Ahorita le damos ahí. Ok.
Hermanito Chuy, ¿me ayudas con del 29 al 32, por favor? Sí, hermano. Dice, y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Wow. Vaya, es lo que estamos observando, ¿verdad? Cómo Marcos, gracias mi hermano, amén. Cómo Marcos recalca mucho el vituperio, el escarnecimiento, la burla, todo eso, lo que estaban haciendo, y sobre todo la manera en que lo escarnecían, ¿verdad? O sea, les repito, nuestro Señor podía hacer cualquiera de las cosas que estaban mencionando estos tipos, ¿verdad? Pero más sin embargo tenía que cumplirse. Me llama mucho la atención uno de ellos que dicen, pues eran los sacerdotes y los escribas, le dicen, el Cristo... Dice, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Observen cómo está aquí. Para que veamos y creamos. Una pregunta que voy a hacer. ¿Ellos vieron milagros de Jesús? Por supuesto, y no creyeron. Pudieron haberlo visto bajarse de la cruz y tampoco iban a creer. Tampoco iban a creer, porque la fe no viene por ver. La fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Así que no iban a creer. ¿Sí? Mas sin embargo, gracias al Señor que permaneció en la cruz y no se dejó llevar por estos escarnios. Y lo digo así porque pues cualquiera de nosotros dijera, pero pues ¿cómo que se iba a bajar? Por supuesto que podía bajarse. Por supuesto. Por supuesto que podía bajarse. Pero si se bajaba, ¿cómo se iba a cumplir? Lo que estaba escrito. Y la salvación de los que vino a salvar no se hubiese culminado. Entonces, qué paradoja. Ellos dicen, bájate de la cruz para que vea y crea, cuando el Señor dijo, no, si permanezco, muchos van a poder oír y creer. No ver, sino oír y creer. Y wow, o sea, entonces estas cosas son así, estas cosas son así. Acuérdense que la palabra de la cruz para el mundo es locura, completamente locura. A nosotros nos toca presentar la Escritura y presentarles a Jesús en nuestras vidas, a los demás. Pero del Señor está el llamar a los que Él quiera, nomás en Él está. Continuemos. Dice la preguntita ahí, ¿cuál era el argumento que usaban los que pasaban para injuriarle? ¿Cuál era el argumento que usaban los que pasaban? Es que eran los primeros, ¿verdad? Y los que pasaban, dice el 29, le injuriaban ¿cómo? Va, tú que derribas el templo. Tú que derribas el templo de Dios, Ajá. y en 3 días lo reedificas. Y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Órale. Y está el Salmo 22:7, dice así, se los voy a leer, está ahí en la pantallita, dice, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza. O sea, lo que estaba pasando, todos escarnecían y decían así, hacían muecas con la boca y
y haciendo decir, pues no, que, ¿verdad? Y bueno, o sea, en estos tiempos va a pasar demasiado, muchos, porque mucha gente tiene por tardanza la segunda venida del Señor, pero vendrá y dicen que está más cerca que nunca, ¿verdad? Entonces, un día le veremos no muy lejano, ¿verdad? Salmo 109, 25 también dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio. Me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. Salmo 109, 25. Ay, ya dio los respuesta. Ay, hermano, eso pasa como... Ni veo ya con el ojo de que... Miren todo lo que traía metido. Es que como andaba cortando la... Sí, no se apure, hermanita. ¿Quiere poner una silla acá para que vea así más de frente? No, sí veo, nomás que... Ya ahorita, mire, me tuve que poner el aceitito y ya me salió. Eso es lo que traía. Mire. Oh. Ok. Quería observar a ver si estaba bien escrito ese verbo, me miraban, en el Salmo 109, 25, porque está como que en pasado, o sea, como que ya pasó. Me miraban, no me mirarán, ¿verdad? Si no me miraban. Salmo 109. A lo que quiero ir es que, a donde quiero ir con esto, si es así, primero lo quiero corroborar, que yo creo que sí, no creo que se hayan equivocado, pero lo reviso como quiera. 109, 25 dice, yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose, meneaban su cabeza. Correcto, está en pasado. Y pues, o sea, recordemos que esto lo único que nos dice es que nuestro Señor está por algún lado de la Escritura que lo declara bien contundente. Fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, estas cosas ya estaban programadas. No desde el Salmo, desde hace 1000 años, no. Desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se creara el mundo, ¿verdad? Entonces, por eso el Salmo todavía no pasaba y lo dice, me miraban. ¿Cómo es que te miraban, Señor? Pues si todavía no pasaba, pues me miraban porque ya pasó, o sea, nomás está de que se cumpla. Esto está nomás de que se cumpla y son de las cosas que pues a veces no entendemos, ¿verdad? Pero ahí está. Continuamos. Le quiero dar a la pantalla. Si alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario. Hay otras preguntitas ahí. Sigo con la otra pregunta y dice, ¿cuál era el argumento que usaban los principales sacerdotes junto con los escribas para escarnecerle? A otro salvo, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Sí. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Punto. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. Qué paradoja tan grande. Tener que soportar, mi Señor, estas cosas cuando Él podía demostrarles a ellos que podía hacerlo, mas sin embargo tragó se pasó esa copa de escarnecimiento, de burla, de vituperio, de todas esas cosas, con tal de completar la obra, la maravillosa obra con la que ustedes y nosotros hemos sido alcanzados. Wow, maravilloso. Siguiente pregunta, ¿qué hacían también los que estaban crucificados con él?
injuriaban. Ese ya lo leímos, todavía no, ¿verdad? ¿O sí? Sí, ya, en la 32 sí se alcanzó. Sí, lo leyó. Sí. ¿Y qué le decían? ¿Cómo lo injuriaban ellos? ¿Qué hacían también los que estaban crucificados con él? Le injuriaban. Le injuriaban. Vamos a ver en Lucas, si gustan acompañarme, Lucas 23, 39, allá adelantito. Lucas 23, 39. Es esta escena donde está en la cruz con los malhechores al lado. De hecho lo dice así, el 39 dice: y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, y él le dijo a Jesús, o sea, pero antes de leer el 42, o sea, observamos como uno de ellos recibe gracia y misericordia para poder ver a Jesús como su Salvador, por lo que le dice, ¿verdad? Porque lo está reconociendo, que no le teme ni a Dios, ¿verdad? Y le dice él en el 42, y le dijo a Jesús, o sea, ese mismo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. En tu principado, le dice. En tu reino. En tu reino. Si él tiene un reino, es porque es que es porque es rey. El rey. Lo reconoció como el rey de reyes y señor de señores. Y Jesús le respondió en el 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. No mañana, no pasado, no hasta que tus familiares hagan 7 misas y más cosas para poder que llegues conmigo. Si no, pues discúlpame, no puedo hacer nada para que estés conmigo. Así que diles a tus familiares que le echen ganas, ¿verdad? Entonces, no es así. No es así. El Señor, la preciosa sangre de nuestro Señor tiene poder para levantar a cualquiera, ¿verdad? Cualquiera que Él quiera de entre los muertos y llevarlo a Él. Pues así dice en Ezequiel, ¿verdad? Que aliento en aquel, como el hueso, aliento de vida le dio. Ah, sí, en el cementerio de huesos que Sí. había ahí, sí. Y se empezaron a reconstruir todo, ¿no? Pero así estábamos muertos, puros huesos, y nos levantó y nos dio vida para servirle, para darle gloria a su nombre. Para eso nos ha levantado. Ok, preguntas, dudas, comentarios. Si no, respondemos la preguntita ya. 33, 34. 33 y 34. David, ¿estás por ahí que me puedas ayudar con esos versículos 3.3 y 3.4? Sí, brother. Gracias, bro. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y a la hora novena Jesús clamó a gran voz, diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Amén. Gracias, bro. Wow, pues qué hermoso. También Marcos no da demasiado, no descifra mucho, no explica mucho lo que ocurría ahí, pero sí que cuando vino la hora sexta ya hubo tinieblas, dice, sobre toda la tierra
hasta la hora novena. O sea, no se sabe qué pasó en esas 3 horas de angustia, de lucha. Tú nomás imagínate, bro, o sea, imagínate lo que se juntó en la cruz. La ira de Dios, toda la ira de Dios descargada en su Hijo, toda, bro. Toda la ira del Señor descargada en su Hijo porque lo hizo pecado y en Él descargó toda la paga del pecado. Pero a la misma vez, su gracia y su misericordia salvando, y voy a decir a la humanidad, pero sabemos que salvando a muchos, no a todos, ¿verdad? Salvando a la humanidad, o sea, a la misma vez, o sea, cargando de pecados en su Hijo, pero en ese momento y en ese sacrificio, hacer la salvación para muchos, para todo aquel que cree. Vamos a ponerlo así, como dice Juan, ¿verdad? Sí. Más todo el que le recibió, el que cree, ¿verdad? Es algo que yo creo que ningún ser humano podemos explicarlo, o sea, y un día nos daremos cuenta, pero será cuando estemos frente a Él, ¿verdad? Nos declarará todas las cosas y sabremos inclusive cómo fuimos conocidos, lo declara la Escritura. Pero ese es el punto, ese era el punto en donde el Señor le dijo, Eloi, Eloi, lama sabactani, o sea, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues porque era necesario. Así le dijo Jesús a Nicodemo en Juan 3. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como una abominación, como una serpiente, como algo desagradable, ¿verdad? De hecho, la Escritura dice que tenía que ser levantado, tenía que ser despegado de la tierra porque contado como impuro, y tenía que morir levantado de la tierra para que no contaminase la tierra de lo impuro que se volvió. Pero recordemos que Él no era pecado, que lo hizo pecado para salvarnos, para que pagara el pecado de cada uno de nosotros, ¿verdad? Hermano, no sé si cuando estaba leyendo ahí o estaba checando otra cosa, que parece como que ahí cuando Abraham levantaba la serpiente, ¿era Abraham que levantaba la serpiente? Sí, pero esas eran sus manos cuando peleaban. Usted dice que en una batalla, Sí, cuando él levantaba las manos, el Era pueblo de Israel Moisés. ganaba. Era Moisés, sí, era Moisés. Ok. Pero Moisés también levantó la serpiente, Sí. pero era otra escena. Ok. En esa escena, el pueblo de Israel estaba muriendo por picaduras de víbora y morían. Ajá. Entonces, Dios le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y que la colgara en un madero, y que todo hebreo que haya sido mordido por esa serpiente y o sea, te mordía la serpiente, estabas condenado a muerte, no había quien te salvara. Entonces, si eras un condenado a muerte, el que tenga oídos para oír, que oiga, y mirara la serpiente en la cruz, la abominación esa en la cruz, se iba a salvar. Era salvado, más bien. Pero todo aquel que la viera y creyera, se iba a salvar, ¿verdad? Entonces, pero para ellos, para los hebreos, eso era una abominación. O sea, de hecho, debió haber tenido Moisés rencilla con los del pueblo, porque ¿cómo que vas a hacer si tú siempre nos has dicho que no hagamos ni figuras ni nada de lo que está en el cielo ni lo que está en la tierra, ¿verdad? Entonces, pero era una instrucción de Dios que apuntaba a Cristo, nada más. Así que todo aquel que cree será salvo, ¿verdad? Así es. No hemos leído el Salmo, ¿verdad? Hay un Salmo que dice ahí, es el 22:1, está en la pantalla, leo y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor?
Salmo 22.1, perdón. Salmo 22.1. Todas estas cosas estaban escritas. O sea, el Señor simplemente estaba haciendo el cumplimiento de la palabra, de todo lo que estaba escrito. ¿Sí? Todo. No hay nada que el Señor no haya cumplido. Vino a decir, yo vine a cumplir la ley, ¿verdad? No a hacerla cumplir, sino a cumplirla. Yo soy el cumplimiento de la ley, ¿verdad? Y bueno, ahí está. ¿Puedes creerlo? Pues maravilloso, porque serás salvo, ¿verdad? Después de haber tinieblas sobre la tierra por 3 horas, ¿qué clamó Jesús diciendo a la hora 9? Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es que me da miedo decirlo por no decirlo mal, pero hay una, entre comillas, contradicción, pero ya sabemos que la palabra no se contradice de ninguna manera. Simplemente por eso digo que entre comillas sí es una aparente, porque Jesús en Getsemaní le clamó al Señor, ¿verdad? Y el Señor le escuchó, porque así nos lo declara Hebreos, que fue oído en su clamor reverente, ¿verdad? Pero también oído fue, y aquí es donde se rompe la aparente contradicción, también oído fue por Dios que Dios hizo su voluntad, porque eso fue lo que al final le pidió, ¿verdad? No hagas mi voluntad sino la tuya. O sea, te clamo, Señor, que pases de mí esta copa, ¿verdad? Pero no hagas lo que yo, sino lo que tú, ¿verdad? Y entonces ahí es donde está. Bueno, ¿por qué Dios lo abandonó? Porque era necesario. Porque era necesario que esto ocurriera. Era necesario que Jesús pagara por mis cochinos pecados. Y solo tenía que ser así. Solo podía ser así. Por lo cual estoy agradecido desde que me enteró mi Señor de mi situación. Hasta la eternidad estaré agradecido siempre. Siguiente, 35-36. Leo y dice así: y algunos de los que estaban allí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja en vinagre y poniéndosela en una caña, o sea, en un palo largo, le dio a beber, diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Entonces, pues vemos esta acción, como estaba diciendo Elí, Eloi, pensaba que le hablaban a Elías, ¿verdad? ¿Qué decían algunos de los que estaban allí al oírlo? ¿Qué decían? Mirad, llama a Elías. Mirad, llama a Elías. Oye, ya me tardé. ¿Qué hizo uno corriendo y empapando una esponja en vinagre? Poniéndole en una caña. Le dio a beber. Diciendo: dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y vemos una referencia ahí del Salmo 69:21 y dice: me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Todas esas cosas se estaban cumpliendo.
Siguiente. Voy a dar un poquito más a prisa, pero si alguien tiene una pregunta, por favor, háganla. Versículos 37 y 38. Mas Jesús, dando una gran voz, o sea, fuerte, un grito, ¿verdad? Dice, expiró. Entonces el velo del templo se rasgó, o sea, se partió en dos, de arriba a abajo. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que Jesús, dando una gran voz, expiró? Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y hay unas referencias ahí, todo. Estas referencias no son otra cosa más que observar cómo la escritura se estaba cumpliendo, obviamente en el Antiguo Testamento, y hay una referencia del Nuevo en donde pues también nomás comenta, ¿verdad? Éxodo 26:31 nos dice, también harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines. Es de cómo estaba hecho el velo eso. Era el velo que, recuerdan cuando vimos Éxodo, que se estaba haciendo el tabernáculo, era el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo no tenía abertura de ninguna manera. El sacerdote pasaba por debajo una vez al año, el sumo sacerdote, era el único que podía pasar para estar en la presencia de Dios. Así que ese velo te detenía de entrar al lugar santísimo. Y cuando Jesús expira en la cruz, ese velo se rasga. Obviamente no el del tabernáculo, sino el del templo, ¿verdad? El que estaba en ese momento, cuando Jesús había un templo hecho grande, ¿verdad? Y todo, y tenía ese mismo velo. Bueno, ese velo se rasgó de arriba a abajo, simulando que la entrada franca que te da el Señor para que puedas entrar a su presencia. Que ya no íbamos a necesitar al sumo sacerdote, un intermediario, exactamente. Y Hebreos 4:16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ese velo se rompió para poder tener esa entrada franca con nuestro Señor. ¿Cuál es la cita? ¿Es esa? Sí, Hebreos 4:16. Esa es la cita de sí. Acerquémonos pues. Muy bien, continúo. Si hay alguna pregunta, digan, ¿ok? 39. Y el centurión, bueno, ya vimos el tercero, ¿verdad? Ya habíamos visto, el segundo, que había sido uno de los dos crucificados. El primero fue Simón de Cirene. ¿A qué me estoy refiriendo? No me juzguen loco. Nos estamos gozando, ¿verdad? De Jesús y los últimos privilegiados. Vimos a Simón de Cirene, que cargó la cruz. Vimos al que estaba crucificado, que reconoció quién era Jesucristo. Y ahorita estamos a punto de ver al centurión que estaba frente a él, viéndolo. Dice, y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado, así dijo, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Me recuerda a Jesús, no voy a entrar ya en mucho detalle, pero me recuerda a Jesús cuando preguntó, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? ¿Quién dicen que soy yo? Y Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ah, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre. Igual a este centurión, no se lo reveló nadie más que Dios. No hay otro. Te da fe para que puedas observar quién es Jesucristo, tu Señor y Salvador. ¿Qué dijo el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado? Verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Este es el tercero de los privilegiados. Simón de Cirene, uno de los que estaban al lado crucificado con Jesús, le reconoció. Y este centurión era un centurión era un soldado que tenía al mando cuando menos una centena de, por eso le llamaban centurión,
porque tenía al mando una centena de soldados, cuando menos. Entonces, ¿no? O sea, no era una persona que se doblegaba con cualquier cosa, ¿verdad? Pero el Señor le dio fe para poder reconocer a su Señor en la cruz. Sigamos, 40 y 41. Leo, y dice así: también había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo, y Jacobo el menor y de José. Y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían. Y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. ¿Qué habían hecho en Galilea todas aquellas mujeres que permanecieron con él mirándole de lejos? Seguirle y servir. Sí, porque la pregunta es, ¿qué habían hecho en Galilea estas mujeres? Exacto, le seguían y le servían. Y pues esto nomás que nos quede a nosotros, ¿verdad? O sea, seguirle y servirle. Si le seguimos, pues hay que servirle. Y si le servimos, pues hay que seguirle. No puedes hacer solamente una cosa. Es que yo le sirvo, bueno, pero pues no lo sigo, ¿verdad? Bueno, pues hay que seguirle y servirle. ¿Verdad? Y, pues es que yo le sigo, pero pues no le sirvo, pues entonces hay que seguirle y servirle, ¿verdad? Muy bien. De esto no se tocó mucho tema de las mujeres, porque la siguiente semana se va a hablar mucho más a profundidad de ellas, entonces lo dejamos para la próxima semana. Siguiente versículo, 42 al 43. Leo, y dice: cuando llegó la noche, dice aquí tarde por llegar la noche. Porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, santa convocación. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente, o sea, con atrevimiento, sin miedo, a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. ¿Qué sucedió cuando llegó la noche? José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. En otro evangelio observamos que junto con él andaba Nicodemo, el tremendo Nico, que había sido tocado también por el Señor. Pues bueno, ahí andaba. Repito la respuesta. José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Muy bien. Así que vemos que estos, a pesar de que eran del concilio, el Señor les dio fe para que pudieran observar a Jesús quién era. Muy bien. Ya les quité la de esta. ¿Todavía no terminó? Bueno. Sigamos. Versículo 44 y 45. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. ¿Qué hizo Pilato sorprendido cuando el centurión le confirmó que Jesús ya estaba muerto? Dio el cuerpo a José de Arimatea. Muy bien. Así que vemos a este cuarto personaje, José de Arimatea, siendo miembro del concilio de los
sumos sacerdotes y de ahí, pues le dio una honrosa sepultura a nuestro Señor. Vamos a ver que fue en una de sus espacios, ¿verdad? Leo el 46. El cual compró una sábana, o sea, un lienzo de lino, y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, o sea, en una roca, ¿verdad? E hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. ¿Qué hizo José? Compró una sábana y quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Le dio sepultura, ¿verdad? Y lo envolvió hoy. En otro evangelio dice que estaba Nicodemo con él y que lo prepararon el cuerpo envuelto en la sábana y todo para sepultarlo. Era por poco tiempo. Ellos no sabían o no entendían que era por poco tiempo. Muy bien. Siguiente versículo, 47. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. ¿Qué hicieron María Magdalena y María, madre de José? Miraban dónde lo ponían. Miraban dónde lo ponían. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, hermanos?